tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase virtual de enfermería básica, también denominada cuidados auxiliares básicos de enfermería. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema central, que son los signos vitales. Nuestro tema es la frecuencia respiratoria. Antes de iniciar, quiero que vean las imágenes acá. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? O sea, ¿cuáles son las fases de respiración? Tenemos inspirar y expirar. ¿Y de dónde sale? Del diafragma, ¿verdad? Entonces, en esto es que nos vamos a basar para dar la clase del día de hoy. Iniciamos. La frecuencia respiratoria, así se le denomina al signo vital. Frecuencia es el número de veces que respiramos. Sin embargo, vamos a ver el concepto puramente de respiración. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Para explicar eso, el proceso de la respiración es porque nosotros tomamos el aire del medio ambiente, el oxígeno, lo inspiramos y para dar el complemento a la respiración expiramos, pero ya no el oxígeno. Bueno, el oxígeno, pero hecho ya anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque media vez el oxígeno entró a nuestro cuerpo, a los pulmones lo trabajaron para mandar oxígeno a nuestra sangre, a todo nuestro cuerpo. Lo que sale ya es el resto del oxígeno, que se denomina anhídrido carbónico. Es decir, inspiramos el oxígeno del medio ambiente en que nosotros vivimos y expiramos anhídrido carbónico. Esta actividad se le llama respiración. Y dice que el ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y la otra de expiración. Para que la respiración vaya completa, tenemos que inspirar, pero a la vez expirar. ¿Ya? Ahora, las características de la respiración. Las principales son la frecuencia, la amplitud y el ritmo. Vamos con la primera, la frecuencia. Se denomina frecuencia al número de respiraciones completas. Cuando hablo de completas es inspiración y expiración, que se perciben por minuto de manera inconsciente y sin esfuerzo. Bueno, ¿cuál es la frecuencia entonces? Es el número de veces que respiramos. Y que sea una respiración completa, con las dos fases. Ahora, dice que esta frecuencia puede ser de manera inconsciente y sin esfuerzo. O sea, cuando nosotros estamos jugando, estamos comiendo, estamos durmiendo, haciendo ejercicio, etc., nosotros respiramos y no nos damos ni cuenta. Esa es la forma inconsciente. No nos damos ni cuenta que estamos respirando, porque la respiración de nosotros es por inercia, ¿ya? Porque así tiene que ser, nosotros respiramos. Inclusive uno durmiendo está inconsciente y está respirando. La respiración suele ser durmiendo un poquito más lenta. Imagínense la gente que ronca. Entonces ahí viene a formarse una respiración súper lenta. No quiere decir que estemos enfermos, sino que es así, la normalidad. Bueno, entonces veamos ahora los valores normales. De 12 a 16 respiraciones por minuto, estamos hablando en un adulto. De 20 a 25 en el niño. De 30 a 40 respiraciones por minuto en lactantes y de 40 a 60 respiraciones por minuto a recién nacidos. ¿Quién respira más rápido? Esa frecuencia más rápida va a ser del recién nacido. Porque el niño, cuando está en el vientre de la madre, él respira a través de los pulmones de la madre. Pero cuando él sale
mundo exterior, él ya respira por sus propios pulmones. Y obviamente la frecuencia respiratoria del recién nacido va a ser más rápida de lo normal, en donde dice que respira de 40 a 60 veces por minuto, ¿ya? Le sigue el de los lactantes. Cuando el niño ya crece un poquito, va creciendo y todavía es lactante, igual su respiración va a ser rápida, su frecuencia respiratoria va a ser rápida de 30 a 40 veces por minuto. Luego, en el niño que llega hasta 12 años, por ahí, 13, él va a respirar de 20 a 25 veces por minuto. Y el adulto de 12 a 16, podemos llegar hasta 20 respiraciones por minuto en forma normal. Ya después, como ustedes saben que todo que excede o que baja tiene sus variaciones y obviamente ahí ya viene una dificultad en el organismo. Bueno, aquí también nos dice que es menor la frecuencia respiratoria durante el sueño y aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones. Lo que les decía, cuando dormimos es más lenta la frecuencia respiratoria y aumenta durante la digestión. Cuando nosotros comemos, les decía que cuando nosotros dormimos, entonces la respiración es más lenta por el hecho de que nosotros estamos inconscientes. Pero cuando comemos y el metabolismo está procesando la digestión, la respiración suele ser más rápida, la frecuencia respiratoria es más rápida. También cuando hacemos ejercicios físicos, cuando uno corre llega respirando con frecuencias más rápidas por minuto. Y también las emociones, cuando uno se asusta, cuando uno le dan una buena noticia, la respiración suele ser más rápida. Entonces, esa es una de las variaciones de la frecuencia respiratoria, al dormir y también en la digestión, con los ejercicios y con las emociones. Cuando la respiración es más lenta, la frecuencia respiratoria es más lenta, o cuando la frecuencia respiratoria es más rápida. Bueno, continuamos con la siguiente, que es la amplitud respiratoria. Está dada por la normal distensión de la caja torácica y de la pared abdominal, correspondiente a cada tipo respiratorio. Aquí está bien claro en los dibujos la amplitud respiratoria. La amplitud debe ser de manera que cuando el oxígeno entra a los pulmones, ellos se inflan. Y como recuerden que nuestros pulmones están dentro de la caja torácica, entonces tiene que haber una amplitud respiratoria, porque si tuviéramos problema, los pulmones al llenarse de oxígeno no se contrayeran, ¿ya? Entonces, esa es la amplitud. Y hay problemas, porque hay quienes se quiebran una costilla, porque hay quienes y les cuesta respirar precisamente por la amplitud. No hay amplitud en la caja torácica. Y por eso respiramos con dificultad. Pero miren, los pulmones vacíos, la caja torácica está más abierta, tiene más amplitud. Cuando los pulmones se llena también la caja torácica, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la amplitud respiratoria. Vamos con la tercera, que es el ritmo. Dice que es la relación normal entre inspiración y expiración. Siempre la inspiración es menor que la expiración. Existe una relación de 2/3 entre ambos movimientos. ¿Qué quiere decir acá? El ritmo que lleva
la respiración entre la inspiración y la expiración. Ese ritmo debe ser totalmente equilibrado. Pero suele pasar que la inspiración siempre es menor que la expiración, porque respiramos más rápido, pero expiramos más tardado. Eso es fácil, pero cuando lo sacamos se tarda más que eso. Entonces ese ritmo debe ir siempre equilibrado. Entonces el ritmo respiratorio es entre la inspiración y la expiración. Uno se tarda más que el otro, sin embargo, tiene que ir de la forma equilibrada. A eso nos referimos. Aquí tenemos la nariz, esta es la inspiración. Entra y la expiración sale. Entonces en el diafragma miramos la contracción, esta línea roja. En la inspiración es más corta, pero en la expiración se encurva. Eso quiere decir que cuesta un poquito más, tarda un poquito más. Bueno, vamos con lo siguiente. Las alteraciones de la respiración. Vamos, que estas ya son una variación, una alteración de la respiración que nos puede llevar hasta la muerte si no nos preocupamos. Ahora miremos la primera. Bradipnea. Es la lentitud en el ritmo respiratorio, con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto. Se encuentra, por ejemplo, en pacientes con alteración neurológica o electrolítica, infección respiratoria o pleuritis. Miremos. La bradipnea es cuando la respiración la frecuencia respiratoria está abajo de 12 respiraciones por minuto. Y esto se da cuando el paciente dice tiene alteraciones neurológicas, ¿ya? Cuando los nervios están totalmente, cuando uno entra en shock, por decirlo así, cuando uno entra en shock, su respiración es lenta y puede ser que tiene una bradipnea, llegue hasta la bradipnea. Su respiración totalmente lenta porque la alteración neurológica hace que el ritmo de la respiración no sea normal. También con los pacientes que tienen una alteración electrolítica. ¿Qué pasa con electrolítica? ¿Qué es eso? Es cuando prácticamente nosotros decimos estamos deshidratados, que faltan electrolitos en el cuerpo, que hay una deshidratación. Recuerden que los electrolitos son los que nos dan el metabolismo al cuerpo en sus diferentes órganos. Por lo tanto, si hay una alteración, en este caso una deshidratación, también nuestra respiración baja considerablemente hasta llegar a una bradipnea, ¿ya? Y eso nos puede llevar a problemas bien serios si no es controlada. También dice cuando hay una infección respiratoria o pleuritis. Una infección respiratoria, eso es estrictamente en las vías respiratorias. Cuando uno tiene gripe, por ejemplo, uno tiene un resfriado, entonces hay una infección en las vías respiratorias. Por lo tanto, a uno le cuesta respirar y menos expirar, y la frecuencia baja. Que si nosotros no hacemos algo o no tomamos medicamentos, llegamos a la bradipnea y prácticamente hasta podemos llegar a morir. Y también nos menciona la pleuritis, ¿verdad? Entonces la pleuritis puede ser pleuritis celular, ¿verdad? La pleuritis en el cerebro. Recuerden que la pleuritis es una parte que está en el cerebro central, y esta si se altera, que esta es la que lleva en sí el oxígeno al cerebro central. Entonces, si ella tiene un problema, la frecuencia respiratoria no va a ser tan bien. ¿Por qué? Porque a través de los nervios también, del sistema nervioso se trabaja la pleura, y con el pleuritis, que es la enfermedad
que las vías respiratorias trabajen normalmente. Bueno, pasamos a la siguiente. Taquipnea es la frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto. Les decía que entre lo normal de un adulto podemos llegar inclusive hasta 20, pero cuando llegamos a 20 ya tenemos que estar alerta porque podemos tener taquipnea, ¿verdad? Es una respiración superficial y rápida. Se observa, por ejemplo, en pacientes con dolor por fractura costal o pleuritis también. Fractura costal, ¿qué es? Cuando se quiebran costillas. Entonces, acuérdense que ahí la amplitud respiratoria no deja, realmente no deja que la respiración se dé a su normalidad, y también uno tiene que respirar más rápido de lo normal, porque si no siente uno que se ahoga, ¿no? Y por lo tanto es de que podemos con esto llegar a una taquipnea, ¿ya? Bueno, pasamos a la siguiente. Hiperpnea, respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Es producida, por ejemplo, por ansiedad, ejercicio, alteraciones metabólicas o del sistema nervioso central. ¿Qué es una hiperpnea? Es respiraciones fuertes, rápidas y profundas, que como dice aquí es por ansiedad. Una persona ansiosa respira profundo pero rápido. Cuando uno hace ejercicio igual. En alteraciones metabólicas también, cuando hay una mala indigestión, eso es lo que pasa. Ustedes miran a personas hacer esto se llama hiperpnea, y esto es considerado también una alteración en la respiración. Pasamos a la siguiente. Apnea. Dice, las apneas es la pausa respiratoria más de 15 a 20 segundos acompañada de bradicardia y de saturación. ¿Qué pasa aquí? Cuando uno deja de respirar, más de 15 a 20 segundos acompañada de bradicardia. ¿Ya? Ustedes ya saben que es una bradicardia, porque ya se les dio, ¿verdad? Y de saturación. ¿Qué es de saturación? Falta de oxígeno en el cuerpo. Esto ya prácticamente cuando uno se está quedando, dice, miren que se está quedando, cuando llega de 15 a 20 segundos y uno deja de respirar. Esta es una apnea. Es la pausa en la respiración. Existen periodos más cortos de pausas, o sea, menos de 15 a 20, porque eso es la apnea, así ya lo fuerte, ¿verdad? Que se asocian a bradicardia y o a desaturación, llamados eventos cardiorrespiratorios, que aquí es donde puede iniciar un paro respiratorio. Empezamos con la apnea. Empezamos con periodos de apnea más cortos de lo normal, que lo normal no es lo normal, lo más fuerte sería más de 15 a 20 segundos que uno deja de respirar. Entonces, eso es prácticamente que ya viene un paro respiratorio, y un paro respiratorio lo lleva a la muerte a uno, si no lo entuban inmediatamente, ¿verdad? Bueno, pasamos ahora a la disnea. La disnea se refiere a la dificultad respiratoria que se manifiesta como una sensación de falta de aire en los pulmones. Entre otros síntomas puede dar lugar a disminución del nivel del oxígeno, mareos, náuseas y ansiedad. Alguien tiene disnea cuando se le dificulta respirar. Por muchas situaciones a nosotros se nos dificulta respirar, inclusive si estamos en un lugar donde no entra mucho oxígeno. Podemos llegar a una disnea. Y puede dar lugar a mareos, náuseas y ansiedad. Cuando uno no puede respirar bien, por cualquier circunstancia, puede marearse inmediatamente, obviamente porque no le está llegando oxígeno al cerebro. Puede ser náuseas y también ansiedad, llegar a shock,
¿verdad? Por saberse uno que no puede respirar como debe de ser. Inclusive cuando hay un atragantamiento, ya sea por su propia saliva, ya sea por un alimento o algo, un objeto, entonces aquí entra una disnea, porque uno no puede respirar y le da mucha ansiedad y de todo, uno se vuelve loco, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en una disnea, pero una disnea, pues, es la dificultad respiratoria y se manifiesta porque uno no puede respirar, la falta la sensación por falta de respirar normalmente. Bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Se recuerdan que yo les dije, hay signos vitales que no aparecen entre estos, pero son tomados como signos vitales? La saturación es un signo vital más, y lo incluí dentro de la respiración para no darlo solito y para que lleven una secuencia. La saturación de oxígeno en el cuerpo. Miremos la definición. Medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Del mismo oxígeno que nosotros respiramos, se satura nuestro cuerpo de oxígeno. ¿Qué se satura? Las arterias y las venas. ¿Ya? El corazón hace el proceso y en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta los pies, hay una saturación de oxígeno. Esa saturación es súper indispensable que esté equilibrada, porque aquí si no hay mucha subida o bajada, y si ahí hay más peligro de perder la vida. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de la saturación normal? Alterado bajo, o sea, una desaturación. O hay saturación o hay desaturación. Miremos, generalmente la saturación es desde 10 hasta el 95%. Podemos, cuando nos toman con el pulso oxímetro, la saturación de oxígeno en nuestro cuerpo, y dice 95, está bien, pero si baja de esto, ya hay problema, y bien serio. Ahora, tercera edad y posicional, desde 100 hasta 90%. Personas mayores, ya la saturación puede ser un poquito más baja, pero cuando es la tercera edad, ya ellos respiran con dificultad, y es porque así ya es. Ya recuérdense que cuando uno es más grande, pues ya su cuerpo y su metabolismo es más lento. Por lo tanto, puede llegar hasta 90, dependiendo la edad. Cuando ya es una persona de la tercera edad y tomamos saturación, puede ser que llegue a 90 y está normal, por su edad. ¿Ya? En una persona de niño para adulto medio, tenemos del 100%, si tenemos el 100%, magnífico. Si no, hasta el 95%. ¿Ya? Miremos lo siguiente. La oximetría de pulso. Recuérdense que nosotros medimos el pulso según... ¿Qué es el pulso? Es el choque de la sangre en las arterias. El pulso. Ahora, la normal dijimos de 95 a 99 es la oximetría en normal. De 91 a 94 la hipoxia leve. Hipoxia, ¿qué es hipoxia? Es la falta de oxígeno. Puede haber hipoxia celular y también puede haber hipoxia cerebral. Si las células se quedan sin oxígeno, al momento van a colapsar y se muere el cuerpo. Nos morimos. Si la hipoxia cerebral, igualmente, ¿qué quiere decir? Que hay un paro cerebral, que ya uno colapsa y muere por una hipoxia. También tenemos de 86 a 90% de oximetría, o sea, de saturación en el cuerpo. Hay hipoxia moderada, y de 86%
50% en adelante hay hipoxia severa. ¿Ya? Bueno, continuamos. Aquí está, hipoxia. El aporte de oxígeno O2 es oxígeno. A los tejidos es insuficiente. La hipoxia viene cuando el aporte de oxígeno a los tejidos es insuficiente. La hipoxia, si es lo suficientemente grave, puede producir la muerte de las células de todo el cuerpo, pero en grados menos graves, depresión de la actividad mental, que a veces culmina en el coma y reducción de la capacidad de trabajo de los músculos. ¿Ya? Cuando hay una hipoxia leve, entonces, si es celular, por ejemplo, dice que las células de todo el cuerpo pueden morir, lo que les explicaba, pero si hay una hipoxia cerebral, puede inducir a un coma a la persona inmediatamente. La falta de oxígeno en el cerebro lo puede llevar a un coma y la reducción de capacidad de trabajo de los músculos, es decir, queda uno paralizado, puede haber una parálisis. ¿Ya? ¿Por qué? Por la falta de oxígeno que llega al cerebro y se denomina una hipoxia cerebral o hipoxia celular. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a tomar o cómo vamos a medir la saturación de oxígeno en el cuerpo? A través de un pulsioxímetro. Generalmente, se puede poner en otros lugares, pero generalmente, y el más práctico es el del dedo. En el dedo nos ponen el pulsioxímetro y él nos marca. Aquí está marcando 98. Quiere decir que la persona está en muy buena saturación de su cuerpo, ¿verdad? Porque tiene 98 de saturación de oxígeno en el cuerpo. Bueno, ahora vamos ya a llegar al final a la tarea. Vamos a investigar qué es y qué causa lo siguiente: hipoxia leve, hipoxia moderada e hipoxia severa. Por favor, investigan qué es y lo que causa. Y también medir la respiración de sus 10 pacientes de prueba y escriba los parámetros en su cuaderno. Ahora, solamente para terminar, no hay una manera de, una manera de tomar la respiración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a prácticamente engañar a nuestro paciente para poder tomarle la respiración, la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria se la puedo ver en la nariz o acá, el sub y baja o la respiración de la nariz. Pero si nosotros le decimos al paciente, le voy a tomar la respiración y nos le quedamos viendo, la frecuencia va a ser más rápida porque se pone nervioso. Por lo tanto, engañamos a nuestro paciente, le decimos que le vamos a tomar el pulso y nos quedamos viendo hacia su nariz. Y si él no tiene una ropa muy floja, entonces podemos ver la respiración a través de aquí. ¿Ya? Y nuestro reloj de aguja. Entonces, miramos, hacemos como que estamos tomando pulso, pero no estamos tomando pulso. Miramos acá y miramos nuestro reloj y así nosotros vamos a poder verle la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos ver y medir la frecuencia respiratoria a nuestro paciente. No le digamos, le vamos a tomar la respiración porque entonces se va a poner nervioso y su frecuencia va a ser más rápida. ¿Ya? Vean, le va a tomar el pulso y entonces el pulso es aquí, con el reloj acá, pero vamos a estar, miramos, iniciamos y miramos la nariz,
Recuerden que la frecuencia respiratoria trae la fase de inspirar y expirar. Cuando hacen eso, es una frecuencia. Es una respiración completa, perdón. Y las veces que se respira en el minuto, esas son las que vamos a contar y vamos a dar el parámetro. Entonces, es únicamente si tienen una duda o cualquier situación de consulta, lo pueden hacer sin ningún problema. Hasta acá llegamos el día de hoy, que estén bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.